Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de misioneros de Santa María de Nazaret, quienes les damos la cordial bienvenida. Empezamos nuestro espacio de las 3 de la tarde. Yo me quedo en casa con Cristo. Espacio dedicado para aprender, para escudriñar la palabra, para aprender más de nuestra fe y tratar de caminar en aquella verdad que es Cristo. El tema que quiero compartir con ustedes se llama la ceguera de hoy. Vamos a dar comienzo con la lectura del Evangelio según San Marcos. Llegaron a Jericó, y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: Puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí, en esta palabra del Señor, vemos un milagro patente del Señor, devolviendo la vista a un ciego de nacimiento y con nombre. Pues en la Biblia muy pocos personajes tienen nombre propio. Entonces, este milagro debe haber sido sumamente comentado llevado a cabo delante de muchísimas personas, ¿no? Y sabían todos que este ciego se llamaba Bartimeo, el hijo de Timeo. Estaba al borde del camino, siendo un mendigo, pidiendo limosna, esperando que la gente lo apoyara de alguna manera, siempre con la mano estirada. Imagino que con una vida totalmente miserable, porque para poder movilizarse pues tenía que preguntar por dónde tenía que ir, siempre dependiendo de los demás, porque él no podía ver. Este es un caso de fe, donde a Bartimeo se le devuelve la vista corporal, porque quizás él pudo haber pedido otra cosa, no sé, no, Señor, dame una casa, quiero que alguien me acoja, tener un trabajo seguro, mm, y no sé, tener riquezas, tener algo. Pero ¿qué le pidió? Salud, la salud física que a él le faltaba. Volver a ver, para no depender, volver a ver. Y lo primero que él vio al recuperar la vista fue el rostro de Jesús. Entonces, lo primero que vio Bartimeo fue el rostro del Maestro, el rostro de Jesús. Pero hoy en día muchos de nosotros caminamos como Bartimeo a la orilla del camino, ciegos, pero no ciegos porque no podamos ver físicamente, sino ciegos mentalmente, ciegos espiritualmente, dejándonos llevar por las olas que vienen, que van y vamos. Si la ola sube, nosotros subimos; si la ola baja, nosotros bajamos. O vamos como corchos flotando por todos lados sin saber ni por qué estamos arriba, o por qué estamos abajo, o por qué estamos flotando. La ceguera que hoy tenemos es una ceguera realmente increíble. Verdades que se niegan, mentiras que se aceptan como verdades, y que todo es según el cristal con que se mire, como decía un antiguo poeta español, ¿no? No hay nada que, en este mundo malo, no hay nada que sea verdad o mentira, o bueno o malo, todo depende del cristal con que se mire. Y esa es la vida que estamos llevando hoy en día,
sin querer poner las manos al fuego, para poner las manos en el arado, para salir a decir la verdad, para pelear por la fe, para pelear la buena batalla por la fe. No te estoy diciendo que agarres espada, escopeta o fusil. La fe con tu espada, que es el Evangelio, la palabra de Dios, y no interpretada al antojo nuestro, sino a la luz del Espíritu Santo. Entonces, la ceguera de hoy, en un mundo que se supone lleno de conocimiento, lleno de avances científicos, nos hace vivir de manera miserable. Si no veamos la forma en que se sigue viviendo en todos los países del mundo, gente que vive esclava, ¿no? Esclava quizás hasta de sus patrones, esclava de sus vicios, esclava de los noticieros, o sea, en una esclavitud total, sin ser libres, repitiendo lo que dicen los demás sin entender la única verdad que es Cristo. En, esta, en este Evangelio de Marcos quiero que te veas dos cosas, o sea, él era un ciego de nacimiento. Si él no se reconocía como ciego y necesitado de poder volver a ver, te digo que le hubiese pedido cualquier cosa a Jesús. ¿Cuál es tu ceguera? ¿Cuál es mi ceguera? Hoy tenemos el placer que nos vuelve ciegos y que queremos tenerlo a toda costa. El placer y la lujuria, que también nos enceguece, te se puede hacerte perder tu hogar, tu familia, no te importa, con tal de que tengas el placer, estamos ciegos. La ceguera del poder, ¿no? De que tú puedes dominar a las gentes y no te importa usar a las personas, no te importa abusar quizás de su ignorancia, de su inocencia para tú conseguir lo que quieres. El abuso del poder, ¿no? Las personas que se enriquecen a través de esclavizar a las personas, de hacerlos trabajar como esclavos, de no pagarles un sueldo justo con las leyes de protección que debe tener todo trabajador. El abuso del poder, ¿no? El deseo de tener y no te importa pisar al otro con tal de tener lo que tú quieras, si tienes que robar, ¿no? Por eso, hasta que por un celular te maten, ¿qué es el deseo de tener? La ceguera total. ¿Cuál es tu ceguera? ¿Cuál es mi ceguera? El no temer a Dios, el haber sacado a Dios de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestro corazón. No existe Dios, así que por favor haz lo que te dé la gana, porque el infierno y el cielo no existen. La ceguera del hombre de hoy, muy rico en conocimientos, quizás muchos tenemos muchos temas cognitivos, tenemos títulos colgados en la pared, pero una ceguera moral y espiritual que nos está llevando a la bancarrota como cultura, como país, como humanidad, porque nos estamos deshumanizando. Nos preocupamos de vernos solo a nosotros y no de ver el sufrimiento de los demás, ¿no? ¿Cuántos y cientos de miles de personas, millones, viven en carpas, aislados de sus países por las grandes guerras? ¿Y por qué se suscitan las guerras? ¿Porque hay verdades? No. Porque hay ambición, ambición de dinero, ambición de poder, y movilizan la ignorancia o los sentimientos de las personas a su favor. Entonces es porque estamos ciegos, totalmente ciegos. Entonces, primero tenemos que reconocer cuál es nuestra propia ceguera, hasta dentro de nuestro hogar, ¿no? O sea, queremos tener la verdad y realmente nuestro comportamiento no es coherente ni justo. Es una verdad como que muy a medias, es una verdad, yo digo que creo, pero me quedo callada frente a verdades fuertes, ¿no? O sea, no sé, frente a la pederastía, frente al aborto, por ejemplo, es que no es conmigo, no es mi problema. Entonces, estamos ciegos, totalmente y absolutamente ciegos, ¿no? Y aquí, si vemos la lectura de Bartimeo, por ejemplo, vemos que quiénes eran los primeros que querían hacerlo callar a Bartimeo, los que caminaban cerca a Jesús, ¿no? O sea, los que se creían los más buenos, los perfectos. Silencio, no molestes más. Y Bartimeo llamaba con una palabra, Jesús, hijo de David, que es un título mesiánico.
porque era una promesa hecha a David, que de su casa nacería el Mesías y que reinaría por siempre. Entonces, que tú y yo no vayamos a ser como estos eh, discípulos que iban con Jesús, tratando de espantar a la gente, que trataba de acercarse a Jesús y tratando de silenciar a aquel que quiere gritar una verdad, que quiere recuperar algo de su vista espiritual, y nosotros lo sacamos del camino y decimos que no lo siga al maestro. Entonces, ¿cuántos de nosotros somos así? ¿No? O sea, queremos siempre los primeros puestos aún en la iglesia, creemos que andamos con Jesús y realmente nos falta esa caridad y el amor de Jesús. Y es más, nos ponemos a criticar quizás a nuestros sacerdotes, a nuestras cabezas, y en vez de orar por ellos, pueden equivocarse, sí, porque son hombres, y pueden tal vez dejarse llevar también por su propio parecer o ideas, pero ahí nosotros con la verdad tenemos que pelear una única verdad que es Cristo y nada más. Seguir lo que Cristo nos dijo, hagamos y vivamos como el Padre nos pide que vivamos. Tercero, Jesús lo escucha y se detiene. Jesús estaba aquí ya camino a Jerusalén, camino a su pasión. Él sabía lo que venía, pero aún así se detuvo para darle un tiempo a esta persona que clamaba la presencia de Dios en su vida. Llamaron al ciego y le dijeron, ánimo. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirles a todos. Ánimo, levántate, sigue caminando. Dios te da una nueva oportunidad. Dios no te condena. Ayer escuchaba a una paciente que me llamaba y me decía, es que yo vivo así porque Dios me ha castigado. Entonces decía, Dios no te ha castigado. O sea, la consecuencia, tu vida es consecuencia de tus decisiones, de tus malas decisiones, consecuencia de tus acciones. Dios siempre te dará una oportunidad, te da siempre la oportunidad de cambiar, de convertirte. O sea, Dios ama al pecador, no al pecado. Acuérdate siempre de eso. Dios ama al pecador, no al pecado. Él vino por los que están enfermos, por aquellos que necesitan ser sanados. Y no estoy hablando de tu sanación física, sino de tu sanación espiritual. Él vino por aquellos que estábamos ciegos y necesitábamos su luz. Todos estamos ciegos y necesitamos la luz del Maestro. Entonces, acudamos a Él escuchando siempre su ánimo, levántate, porque Él siempre está llamando a aquel que está lamentándose de su vida en el camino. Te anima a caminar con Él. Nosotros no seguimos a hombres, seguimos a Cristo. La iglesia está constituida por hombres, no hecha por hombres, constituida por hombres. Y tú y yo somos pecadores. No podemos decir que somos justos y que somos prístinos, totalmente transparentes. No lo somos. Tenemos también mucha oscuridad que necesita ser iluminada por la luz y el amor de Cristo. Entonces, animemos a todos a levantarse y a encontrar la verdad que es Cristo, ¿no? Y el Señor le pregunta después, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver. Y eso es lo que nos dice el Maestro esta tarde, el Señor de los señores, el Señor de la historia. ¿Qué quieres que haga por ti? Pidámosle a Él la sabiduría que necesitamos para caminar en la verdad, la fortaleza para poder enfrentarnos a todo aquello que nos quiera apartar del verdadero camino. Hoy todo es relativo, toda la gente es, bueno, piensa como quieras, vive como quieras, si es lo que tú piensas, está bien, ¿no? O sea, ¿por qué no nos queremos comprar el pleito? ¿Por qué no nos queremos hacer de cargas? ¿Por qué no queremos perder amigos, entre comillas? ¿Por qué no queremos caerle mal a los demás? ¿Por qué no queremos ser pesaditos con los demás? O sea, tú no estás hablando de tu verdad, habla de aquella verdad que Cristo nos enseña en su palabra. Entonces, porque siempre habrá alguien que te critique, siempre habrá alguien que te chanque, alguien que te trate de apartar del camino, pero recuerda que Jesús te llama todos los días a salir de la ceguera. Aquí está la luz está en la palabra de Cristo, pero te vuelvo a repetir, no puedo interpretarla de manera antojadiza lo que a mí se me acomoda, lo que a mí me dice. Yo tengo que reflexionar
hacer carne de esa palabra, ¿no? O sea, no, los fariseos conocían muy bien sus leyes, las 630 leyes mosaicas, las conocían perfectamente. Pero ¿qué les faltaba? ¿Qué les faltó a esos hombres que conocían la ley, que no reconocieron a aquel que era la verdad? ¿Qué pasó? De tanto conocimiento, la vanidad los cegó, el creerse mejores que otros también los terminó de cegar y no reconocieron a aquel que en el Evangelio de Juan nos repite 6 veces, yo soy. Y el judío sabía muy bien lo que Jesús quería decirles con el yo soy. Entonces, hermanos, estamos contaminados por el relativismo, por nuestra ceguera. Y es curioso porque son corrientes filosóficas. El filósofo, la palabra filósofo quiere decir amigo de la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Dios, el Eterno, es la sabiduría, por Tomasio. Él es la sabiduría plena, absoluta y total. Todo lo demás, lo humano, no lo sé. Hay relativismo cognitivo, ¿no? O sea, no hay verdades absolutas. Todo es el color como se le mire, el cristal por donde mire. Existen diferentes verdades. Lo que es verdad para ti no es verdad para mí. En esa negación de verdades absolutas, entonces estamos negando a Dios, que es una verdad absoluta. Y vienen las grandes mentiras, las biológicas, ¿no? Por ejemplo, que te dicen, un cuerpo de hombre atrapado un cuerpo de hombre atrapado en la mente de una mujer. O sea, eso no es verdad. Porque la biología es algo de ciencia, que se explica, que se prueba, que se comprueba y se experimenta. O sea, no podemos negar esas verdades que son absolutas en la existencia de todo ser humano, ¿no? Entonces, por eso ahora, si me siento cocodrilo, pues nada, muevo como cocodrilo. La persona de 40 años que se sienta como niña y se comporte como niño, pues nada, seguirá con su mamadera y todo lo demás. Por eso había una persona, no me acuerdo si era de 40 y tantos o 60 años, que se inscribió en un jardín de infancia porque se sentía niño otra vez. ¿Es una verdad o es una mentira que todos creen que es verdad? ¿Para qué va un hombre de 40 o 50 o 60 años a un nido? Salvo que tenga retardo mental, pero no lo tenía. Entonces, ¿de qué estamos hablando con esas verdades relativas en que nada es absoluto, nada es cierto, todo es según lo quieras tú mirar? Tu verdad es diferente a la mía, etcétera, etcétera. Entonces, las verdades absolutas, ¿no? O sea, como el famoso embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo. Tú no interrumpes un embarazo. Tú puedes interrumpir el flujo eléctrico o el flujo del agua porque con una llave lo cierras y lo vuelves a abrir y sale. Ese niño abortado o asesinado no puede volver a la vida nunca más. Entonces no estás interrumpiendo un embarazo. Estás cometiendo un aborto, un asesinato contra una persona inocente. Entonces, vivamos realmente en la verdad. En el relativismo moral, nada es bueno, nada, no hay nada que sea totalmente bueno ni totalmente malo. ¿Hombre? Pues entonces, ¿el homicidio qué es? Es relativo según que las circunstancias, que un genocidio es relativo, que solamente es válido para los que creen y no válido para los que no creen. Un abuso infantil es relativo. Entonces, como que no existe ni el bien ni el mal. ¿De qué estamos hablando? Por eso, las reglas morales han entrado en un deterioro total, porque no pueden imponerte reglas morales porque es antidemocrático. Tú puedes creer en lo que quieras, hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, ahorita ya en Europa, por ejemplo, se están peleando las leyes de aprobación de la pederastía, que si tiene más de 14 años el violado o violada, pues no tiene derecho a reclamo, ¿no? Y los pederastas en países como Holanda y otros países de Europa están peleando para que no se considere un delito la pederastía, porque así como hay hombres que prefieren hombres y mujeres que prefieren mujeres, o qué sé yo, como ahora hay 136 géneros, etcétera, pues ellos, la preferencia de ellos es por niños o niñas. Entonces, ¿por qué van a ser unos criminales si lo que tienen es una preferencia sexual? Entonces, el relativismo moral
en todo sentido. El relativismo cultural, una cultura no es mejor que otra, ¿no? Entonces, pero abusan del tema porque, no sé, si tú recuerdas, después de la caída del muro de Berlín, se descubrió del archipiélago Gulag, ¿no? Y en Latinoamérica, el indigenismo. O sea, se trata de aprovechar las circunstancias difíciles en las que viven algunas minorías y las levantan como banderas de batalla, cuando realmente no están peleando por esas minorías, están peleando por sus propios intereses detrás. Hermanos, tenemos que despertar a la luz de Cristo. El Señor nos dice en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él debe ser nuestro modelo. Varón, que Él sea tu modelo. Mujer, que María sea tu modelo. Porque solo la verdad está en Él y en su palabra. Porque no es hombre para mentir, ni hombre para prometer y no cumplir. Él es el camino, la verdad, y solo ese camino que es Él como modelo, que nosotros tratando de imitar a Cristo, aceptando las verdades, por mucho que no nos gusten o no se ajusten a nuestra forma de ser, de querer, de ver el mundo de hoy, tenemos que aceptar la verdad que nos trae Cristo, encontraremos la vida y la vida eterna. Él también nos dice que solo la verdad nos hará libres. No, ¿quién es la verdad? Él es la verdad. Si vamos a Juan 8, en Juan 8 encontramos ese pasaje que nos da el Señor, que nos habla de que Él es la verdad y Él es luz del mundo. Vamos a ver, Juan 8. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, Él mismo nos da la receta. Nos tenemos que mantener fieles a su palabra para ser sus verdaderos discípulos. Y si nos mantenemos fieles a su palabra, nosotros conoceremos a la verdad, que es Él, es la verdad, y la verdad que es Él nos hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Entonces, ¿cuál es tu esclavitud? ¿Cuál es tu ceguera? ¿No? La indiferencia, la falta de amor, Dios fuera de tu vida. ¿Qué es aquello que te falta en tu vida? ¿Por qué el vacío de tu vida? El Señor nos quiere libres porque Él no nos obliga a amarlo. El Señor en libertad nos pide seguirlo en libertad porque somos libres porque así fuimos creados, ¿no? Fuimos creados con inteligencia, con voluntad, con capacidad de razonar y decidir y con libertad. Tienes la invitación para seguirlo, para que Él sea tu ejemplo, para que Él sea tu camino, para que vivas en la verdad que es Él, para que puedas tener vida eterna. Aléjate del relativismo, decir, bueno, no importa, es lo que tú piensas y eso sirve. Defiende la verdad que está en la Biblia. Las verdades que están en el mundo quizás puedan ser relativas, pero hay verdades que no puedes contradecir. El sol sale para buenos y malos. La lluvia cae para justos e injustos. Entonces, no hay cosas que sean relativas porque, mira, si un relativista te dice, todo
nada es absoluto, todo es relativo. Entonces, tú también eres relativo. O sea, todo lo que ellos defienden como relativo se cae por su propio peso. O sea, no hay nada que sea bueno ni nada que sea malo. Entonces, ¿qué hay? Analicemos, pensemos antes de tomar posiciones, vivamos en la verdad que es Cristo, y Cristo nos habló de ayudar al pobre, pero no solamente al pobre corporal, al pobre de espíritu, al pobre de pobreza espiritual, al que ignora que Dios es una verdad absoluta. No solamente nos habló del pobre material que no tiene casa o que no tiene ropa o que le falta comida. Sí, tenemos que ayudar. Tú y yo que podemos, es necesario ayudar. Pero así como podemos dar el alimento corporal, también tenemos que dar el alimento de la palabra, el alimento de la verdad que es Cristo, que te puede incomodar, puede que sí, porque te dice, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. ¿A quién le gustaría? No sé, es que es difícil, ¿verdad? Pero esas son las verdades de Cristo. Entonces, hermanos, pongámonos en camino con aquel que es el camino, la verdad y la vida. Reconozcamos cuál es nuestra ceguera, que quizás creemos saber mucho, que somos dueños de una verdad y que si se equivoca algún pastor nuestro, decimos, oye, pues fatal, ¿no? O sea, yo hago lo mío y vivo lo mío, en vez de decir, bueno, pues si se equivocó, oremos por esta persona. Que la sabiduría de Dios llegue a él, porque es pastor de la iglesia, ¿no? Si tu padre o tu madre se equivocaran, que Dios les dé la sabiduría para rectificar el camino. Oremos por eso. Oremos para que Dios de verdad nos mande el espíritu de sabiduría a raudales a todos, porque todos, todos podemos equivocarnos y todos nos equivocamos. Pero si no conocemos a la verdad, no conocemos a Cristo y no conocemos la verdad de la que Él nos habla, o sea, cerramos nuestra boca y no podemos defender nuestra fe. Hermanos, es momento de que en la vida tienes que tomar posiciones. O estás con Él o estás contra Él. O juntamos con Él o desparramamos. Ya no podemos ir a medias, a lo que me acomode. O sea, tenemos que tomar una posición en la vida. Que la luz de Cristo se haga en cada uno de nosotros. Acoge al pobre corporal y al pobre de Cristo. Hazle llegar la luz de Cristo. No condenes. Dar la buena batalla no es salir a destruir o a hacer daño. Es hablar con la verdad y pelear por algo que es justo. Que el Señor nos dé la paz que tanto necesitamos como país. Que dé la sabiduría a las personas que tienen que tomar decisiones y que sepan de verdad que hay un Dios que les tomará en cuenta todos sus actos. Que el poder no los ciegue, que la ambición no los ciegue. ¿Cuántos? Yo no sé si ahí habrán personas como muy justas y muy derechas, no lo sé, probablemente sí. Pero ¿qué motiva a la gente? ¿Su deseo de poder o el deseo de servir? De verdad, servir. De verdad, ser el último y servir a los demás. Piensa, hermano, ¿qué vas a hacer? Porque todos tenemos que tomar una decisión. Que el Señor los bendiga, los guarde y que nos dé la sabiduría que necesitamos para guiar nuestro hogar, nuestra patria y el mundo.
estamos como en una oscuridad total, ¿no? Y todos decimos, no, no pasa nada, no pasa nada, sí pasa. Y cuando Dios sale de nuestras vidas, no porque Él quiera, sino porque nosotros lo sacamos, la oscuridad se hace pleno en nosotros. Entonces, estamos ciegos como Bartimeo que era de nacimiento. Pues el Señor nos pregunta esta tarde, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que pueda verte a ti que eres la verdad, que pueda caminar en ti que eres el camino y la verdad y la vida. Hermanos, que Dios los bendiga. Los esperamos a las 4 de la tarde con mi voz hasta el cielo, a las 6 con el Santo Rosario, a las 7, a las 6 la misa, a las 7 el Rosario, perdón, y a las 8 seguimos con los estudios del Evangelio para conocer aquel que es la palabra que existía desde el principio, aquel que solo por amor se encarnó en las purísimas entrañas de María Santísima para venir a enseñarnos la verdad, la única verdad, la verdad del amor, la verdad de la fe, la verdad de la esperanza y la verdad de la entrega, de que aquel que quiera ser el primero sea el último, se haga el último. Pero nosotros muchas veces queremos ser primeros para servirnos de los puestos. Acuérdate, hazte último y sirve a los demás, que luego serás tú el primero. Que tengan buenas tardes, hermanos.